Yo quiero empezar a hablar hoy lo que es mi introducción para el libro de Apocalipsis que nosotros, o el manual de Apocalipsis que estamos escribiendo. Porque Dios no responde a las cosas que el mundo hace. Dios las anticipa. Y el manual de escatología que estamos escribiendo nos enseña que es el estudio de las últimas cosas. Cuando usted oye esa palabra, escatología, es estudio de las últimas cosas. Eso es lo que significa. Pleno y sencillo. Las cosas que van a pasar, ¿las creo o no las creo? Se puede llamar también conclusión o postreros tiempos. Y la palabra Apocalipsis nos da a entender la naturaleza del contenido del libro y el propósito de revelarnos lo que era la realidad de la iglesia en el primer siglo donde se escribe este libro y de los eventos proféticos que ocurrirían en el futuro cercano y también en el final de los tiempos. La revelación se define como descorrer el velo. ¿Cuántos vieron la semana pasada que aquí había un armazón con un plástico y usted no podía ver lo que estaba ahí detrás? O cuando usted va a una obra de teatro y de momento tiene la cortina puesta, usted puede oír ruidos allá atrás, hay gente que te puede decir falta poco, pero usted no sabe cuál es el escenario que está ahí hasta que alguien no abra las cortinas. El libro de Revelación es abrir las cortinas de lo que la gente no sabía para nosotros ver más allá. Yo lo puedo creer o no lo puedo creer. Pero una de las particularidades que dice la Sagrada Escritura, que cuando el asunto es de Dios, lo que se dijo va a ocurrir. El profeta de Dios se conoce porque habla de futuro que va a ocurrir y que lo vemos ocurriendo. Yo divido la profecía en tres partes, eso no está en el manual. Profecía histórica, la que ya ocurrió. Profecía actual, la que se está cumpliendo delante de nuestro tiempo. Y le pongo una PP, perspectiva profética, lo que falta de cumplirse en el futuro. Porque la Biblia tiene las tres. La Biblia te habla de, cuando el Nuevo Testamento te habla de profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en ese tiempo. Pero también te habla de profecías que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Miren, estos días salió un río, brotó de la nada, no sé cuánto lo han visto. Sí. Un río en Israel. En un sitio donde hay una profecía en Zacarías que saldría un río. Sí. Que no estaba, y de momento la tierra ha brotado y hay un borbotón de agua corriendo hacia Jerusalén. Precioso, yo lo veo. Se cumplió y cumplió. Y tiene algunas personas pensando, Sí. si eso Es lo se está cumpliendo, pero ese verso tiene algo más, ¿cuándo se cumple el resto? Interesante. Son señales. Las profecías nos hablan de cosas que pueden pasar y nos dejan saber unas señales. El otro día había una señora mayor en el banco hablando con la que estaba al frente, que yo pensé que eran creyentes y no eran creyentes. Pero la atrás le dice del frente, esto está malo, las profecías se están cumpliendo. Y yo le pregunto, ¿a qué iglesia usted va? Me miró así extraña y yo digo, pues está bien. Pero la gente sabe. La maldad, la corrupción, el país, la falta de ética, los valores se han perdido. ¿Usted no ha notado que después del huracán María y después de la pandemia, la cantidad de gente que está pasando las luces rojas?
No es que estoy hablando que la pasan en amarillo y lo coge debajo. Sí, Estoy sí. hablando de gente que yo estoy en mi luz roja pasando y parado y viene de lado y se la lleva. ¿Verdad? ¿Y las cámaras esas que hacen? Nada. La gente ha perdido el sentido de lo ético, de lo correcto. Si no, mire cuántos pasan por los paseos. Ahora la policía te está diciendo, para mitigar eso, es que cuando a ti se te explota una goma, no te pares en el paseo, sino en la hierba para adentro, lo más lejos posible. Yo tengo un amigo que estudió como a mí, que su hijo se paró a ayudarle a una señora frente a Montelledra y vino alguien por el paseo y si él no brinca, Se lo lleva. pero como quiera le agarró una de las piernas Dios mío. y se la tuvieron que cortar. Recientemente vi al papá y al hijo en una actividad que estuvimos y camina lo más bien un muchacho joven. Da gracias a Dios porque está vivo. Porque puede manejar esa pierna postiza lo más bien y puede seguir con su vida hasta que llegue el momento. Le está sirviendo al Señor en la iglesia de la pastora Dorca Rupert. Porque alguien desesperado. Porque vivimos en el país del desespero, de la impaciencia, de la crisis. La gente no sabe esperar. La gente te comenta o te dice cosas, pero no sabe esperar. Esperar en Dios o esperar en las Más viejo, circunstancias. peor. Entonces, cuando nosotros miramos la escatología, la Biblia nos enseña que Cristo iba a ser revelado y nos iba a enseñar de las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de un ángel a Juan para que las hablara. Juan estando preso, algunos dicen que bajo el reinado de Nerón, que yo estoy más inclinado que fue bajo el emperador Nerón, que Juan estaba en la isla de Patmos, pero otros dicen que estaba bajo Domiciano para el año 96 de nuestra era. Y eso fue fundamental uno a la otra. Ahora, ¿qué significa la escatología? Que Dios de antemano a la historia conocida planificó y nos enseña el propósito eterno de toda la creación en la humanidad. Nada está al azar. Por el contrario, hay un orden. Nosotros no creemos en la evolución, creemos en propósito. Esto no es el producto. Usted no es el producto, ni yo soy el producto, ni la tierra es el producto, ni el universo es el producto de años o miles de años de evolución, sino hay un creador, hay un diseñador, todo está en su orden. Hay un Dios que creó y ese Dios tiene propósito con la humanidad. Desde antes de que el mundo fuese. Fíjate que uno tiene que leer la Biblia con cuidado. Y mira cómo dice la primera cita, Efesios capítulo 1, versos 3 al 10. Y me gustaría que algunos hermanos me ayudaran, voy a leer esa primera, pero otros hermanos me van a ayudar y van a seguir. Yo sé que nos falta la pizarra grande que teníamos aquí, la pantalla, pero esta pantalla tiene unas letras chiquitas abajo que casi ustedes donde están, que dice que sí. Dice, si me quieren ver, acérquense más. Usa los asientos primero. Si no, doble el cuello, tienen una al lado. Amén. Si no, pues tenga la Biblia en su mano. Efesios. Efesios capítulo 1, versos 3 al 10. Para los que no saben, Efesios es posiblemente uno de los 3 libros más profundos del Nuevo Testamento. No más difíciles, más profundos. Efesios, el libro de Romanos y el libro de Hebreos. Tiene unas verdades profundas ahí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si no me equivoco, eso es todo una sola oración. Párrafo grande. Y es una oración, es un párrafo por una sola oración. Va a haber las comas, no hay punto. No está hablando de la eternidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que desde antes de que el mundo fuese, había un plan. Y Cristo era parte de ese plan. Para nosotros. Nosotros estamos contemplados en el plan de Dios. Si nos da tiempo, lo vamos a concluir hoy. Si no, le voy a poner el bosquejo completo, que usted lo busca en su casa, porque no somos responsables. Porque tenemos una reunión que nos presiona por ahí para. Pero ¿qué es lo que estamos hablando? Un Dios que planificó todo. Hay un orden. Si usted es capaz de romperse la cabeza, usted piensa que usted está respirando dióxido de carbono, oxígeno, y bota dióxido de carbono. Y Dios hizo una contraparte. Los árboles. Lo que respiran los árboles, si se puede usar esa palabra, es dióxido de carbono, y lo convierte en ¿qué? En oxígeno. No hay un plan ahí. Imagínate, no podríamos vivir, no hubiera atmósfera. Aún en los peces, alguien me usó el término, los peces respiran, y uno dice, ¿cómo respiran debajo de agua? Pero es que Dios sabe cómo hace las cosas. Pero el día que dejan de respirar, se viran al revés y empiezan a flotar. Es que hay un orden. El día, la noche, todo. La Biblia te dice que hay un plan y un propósito. Todo. Y Dios de antemano pensó cada detalle. Hasta las cucarachas tienen un propósito. Los sapos y los coquí comen cucarachas, y los pájaros, las arañas. Una contraparte en la naturaleza. Una biodiversidad, esa palabra tremenda. Y Dios la creó, hay un pensador, hay un orden. Pero ¿qué pasó? Antes de que el hombre pecase, ya Dios tenía una respuesta para el pecado en Cristo Jesús. Fíjate que eso es lo que dice Efesios. Nos había pensado, nos había dado la oportunidad de salvación. Y la Biblia le llama a eso un misterio de su voluntad. Misterio no para nuestro tiempo, sino para el pasado, para los judíos, que nunca entendieron que los gentiles estaban incluidos. Nosotros decimos que los judíos es el pueblo de Dios, pero hay que tener cuidado, porque Dios usó el pueblo de Israel para traerle el Redentor, porque tenía que usarlo de un pueblo. Pero en el plan de Dios estaban los gentiles. Dicho sea de paso, lo que hoy se denomina como gentil o judío, era todo el mundo una sola raza. Es con Abraham que empiezan los hebreos y es con Judá que empiezan los judíos, el hijo de Abraham. Y después de la división del imperio,
del reino de Israel en 10 tribus del norte y 2 tribus en el sur, es que todo el país en un momento dado, cuando se reconstruye la promesa, es que se convirtió en Judá, que hoy se conoce como Israel, pero se conoce en su gentilicio como los judíos. Pero ¿son los judíos más que Israel? ¿Más que los gentiles? ¿O son menos que los gentiles? No. Le hacen con calma Romanos capítulo 9 al 11, con calma. Eso es puro. Por eso yo le dije que Romanos es uno de los libros también más profundos que hay. ¿Quién era Abraham? Si lo miramos desde el punto de vista nuestro hoy en día, Abraham era un gentil. Adán y Eva eran gentiles. Dentro del concepto hoy en día no existía esa división. Y Dios pensó desde que el hombre pecó en la salvación universal. Qué tremendo eso, ¿verdad? Esa palabra misterio se repite 3 veces en la epístola de los Efesios. Nos habla de la salvación por medio de Jesucristo y que los gentiles estaban incluidos. Mire cómo dice, capítulo 3, verso del 1 al 13. Y algún hermano que lo pueda ponerse de pie y lo pueda leer, para que lo busque en su Biblia. Por ahí hay Biblia. Si usted no tiene Biblia, usted puede agarrar una de por ahí, en la parte de abajo, y usted la recibe del 1 al 13. Hermana, qué bueno. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que él, más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles y el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestados en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Mire, si a usted le gusta estudiar, aquí hay una joya para el estudio. ¿Cuál era el misterio? Que el judío no pudo saber de que Dios iba a usar la iglesia en la manifestación del Cordero, de la salvación. Por eso es que en capítulo 4 y 5 de Apocalipsis se le da gloria al Cordero, del que estaba sentado al lado del, estaba de pies al lado del que estaba sentado en el trono, y está hablando de una forma literaria para que honremos al Hijo, porque dice, porque fue inmolado antes de que el mundo fuese. ¿Sabe lo que fue inmolado? Fue muerto, fue sacrificado, fue degollado, fue sacada su sangre. En otras palabras, Cristo murió en la cruz y su sangre es buena. Él murió, fue derramada su sangre para nosotros. Y el judío no pudo entender que lo que llama Pablo el misterio es que Cristo se iba a manifestar y a través de la iglesia se iba a predicar el evangelio, porque los gentiles son coherederos
de los judíos. Ni peor ni mejores que ellos. Por la misma gracia, por el mismo perdón, fuimos alcanzados. Mire, yo repaso y repaso, yo me he leído docenas de veces este pasaje antes de escribir una sola palabra. Y yo lo repaso y busco comentarios, busco las posiciones de la escuela histórica, de la escuela futurista, de los teólogos de una línea y de otra, y me pongo a reflexionar. Y yo digo, wow, a Dios no se le escapa nada. Esto es cuestión de fe. ¿Usted cree o no cree? Yo siempre me acuerdo de un señor que yo le hablé del Señor, me dijo, yo no creo ni en la luz eléctrica. Me dijo. Y yo fui a la cocina con un cuchillito de esos de mesa, de los que no cortan mucho, y le dije, métalo ahí. Me dijo, me electrocutó. Y yo digo, pues cree en la luz eléctrica. Pues bueno, no digas que no cree. A mí me contó Romualdo Ariza, pastor peruano, que cuando el terremoto de Perú en los años 70, así que pueden buscar en Google, en los años 70, ellos estaban pastoreando en Perú. Frente de la iglesia había un autoproclamado ateo sinvergüenza que le era estorbo a los que predicaban el evangelio. Creo que murieron entre 30 y 40 mil personas en ese terremoto. O sea, fue un terremoto devastador. Pueden buscar. Y el huracán más devastador de la historia estuvo en Honduras, que fue el huracán Mitch. Yo estuve en Honduras antes y después de Mitch. Pero en ese terremoto, las paredes de la iglesia colapsaron, una contra la otra. El pastor vivía en una casita detrás de la iglesia y las dos paredes se encontraron en el centro e hicieron una especie de hueco para que no colapsara la estructura, y los pastores, él, la esposa y los hijos salieron debajo de esa estructura. Cuando salieron a la calle, el que estaba arrodillado era el ateo. Porque el ateísmo de la gente deja de ser ateo cuando ocurren varias cosas. Una tragedia, una enfermedad terminal, cuando se encuentra de lleno con la muerte. ¿Es verdad que hay algo allá arriba o no hay algo? ¿O no hay nada? Por si acá. Cuando empezamos a ver una tragedia o algo que no podemos entender en el espacio. Mire, si nos dicen que un meteorito más grande que la Tierra puede romper ese escudo que nos protege e impactar con la Tierra, y empiezan a dar las noticias, como pasó cuando el cambio de siglo, que decían que iban a pasar un montón de cosas y que los ATH se iban a volver locos y que, ¿se acuerdan? 99. Cuando iba a cambiar el cambio del siglo XX al siglo XXI, y hablaron de que iba a colapsar todos los sistemas, la gente estaba asustada, la gente estaba sacando los chavos de ATH. Porque nosotros somos desesperados. Y de momento empezamos a tratar de explicar las cosas. Y la Biblia nos está dando señales, y Apocalipsis 6, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 nos habla de señales que van a aparecer en los cielos, y que va a haber un gran terremoto. Y lo del terremoto lo profetiza 3 veces distintas, el mismo terremoto en el libro de Apocalipsis. No me da tiempo explicar los sellos, las copas y las trompetas ahora. Pero le tendremos que dar cuenta a Dios. Y si no vemos eso y nos morimos antes, ¿está usted listo? Hay un plan de Dios para la salvación de la gente, diseñado de antemano para que los hombres no se pierdan. Hay otra cita más.
en Efesios capítulo 5, verso 22 al 33. Y esa la usamos mucho para las parejas y para el matrimonio. Pero mire la metáfora ahí, la enseñanza. Otra persona que nos ayude con esa lectura. 5 del 22 al 33. Yo no tengo prisa. En algún otro momento, donde no tengo una oportunidad, vamos a seguir con esta charla. Y ya yo sé dónde la dejo. Lea. Estamos usando el micrófono para que salga en la grabación. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Uy. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Oye, eso. la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ese no es el asunto ahí, mira lo que sigue. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. ¿Qué dice ahí otra vez la palabra? Misterio. Misterio. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Compara la relación matrimonial como la relación de Cristo con la iglesia. Él se dio por ella. La iglesia es usted y soy yo. Somos parte de Él. Esa es la verdad que predica la iglesia. No podemos olvidarnos que había un plan de antemano para que la iglesia se convirtiese en su novia, en su esposa. Por eso es que Apocalipsis termina con unas bodas del Cordero, llevándonos al lugar para siempre con Él, y que en el pasado no se podía entender. El judío no pudo contemplar esto. El judío pensó que la salvación ellos eran dueños de la salvación y ellos querían excluir el resto. Cuando Dios había pensado de antemano, antes de existir un judío, en el llamado de Abraham, en el capítulo 12, Dios había pensado en los judíos cuando le dijo a Abraham, de tu simiente, por tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Adán y Eva pecan, en la sentencia hay una promesa profética en Génesis 3:15 que le dice, hablando en la metáfora de la serpiente como el diablo, y le dice que de la simiente de la mujer iban a ser alguien que, aunque iba a ser herido en el talón, en el calcañar, iba a ser herido en el calcañar. Él, ese simiente de la mujer, le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y había un plan diseñado de antemano a través de los siglos, y la gente no lo vio. Pero en Dios no hay casualidades. Ya estoy casi terminando por hoy. Pero nosotros tenemos que entender que Dios incluye a todos por igual, gentiles y judíos. No hay discriminación aquí. Porque Dios no reacciona a los eventos que surgen a diario. Dios los anticipa en su omnisciencia, ya que posee de forma intrínseca el conocimiento absoluto. No tengo tiempo para explicar esto.
Pero Dios está fuera del tiempo y está mirando todo el escenario a la vez. Yo tengo pasado, Dios tengo futuro, pero Dios es un eterno presente. Por eso es que Hebreo dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, inmutable, no cambia, Él lo ve todo. Nada coge y sorprende a Dios, nada coge a Dios desprevenido. Le creo a Dios, le creo. ¿Sabes que en la eternidad Dios me había pensado? Usa la palabra predestinado. Que yo estuviera, que naciera en Ponce. Que naciera de la madre que nací. Que me casara con la mujer que me casé. Ninguna otra me hubiera soportado y hubiera tenido. A mí tiene paciencia. Él la escogió. Y una vez le dije, cuando ella testificó de que ella, para los que no saben, ella murió en un momento dado muy niña y la mamá la agarró y le dijo, si va a tener propósito con tu vida, déjala vivir. Y ella volvió y ya la habían declarado muerta. Volvió y yo le dije una vez, Dios es tan bueno que te resucitó para darte este esposo que tienes. Yo soy un regalo para ella, bueno, con virtudes y después. Pero eso es así, la vida es así. Dios tenía un plan para ella y para mí, lo tiene para usted. En su proceso, aunque usted ahora piense lo que esté pensando, porque la mente es un volcán de pensamiento, pero saber que Dios me pensó y por causa del pecado de la humanidad, la tierra se degeneró. Porque si usted saca a Dios de su vida, las consecuencias son fatales. El que vive sin Dios vive en miseria. Porque usted cree que el suicidio es más alto entre los ateos que entre los cristianos. No es que no se suicidan. Porque como piensan que no hay más nada, porque se acabó, se murió y va al sepulcro y se acabó y se lo comen las hormigas y no hay nada más. Pero cuando se despierta la realidad, inmediatamente que se cierran estos ojos terrenales, se abren a un mundo espiritual. ¿Usted lo puede creer o no creer? Esa es su decisión. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Yo sé que a veces no da tiempo para hacer llamados, pero yo lo voy a hacer. Mire, yo no sé cómo está la vida de cada cual con Dios, pero fuera de Dios lo que hay es miseria y hay tragedia, desesperanza, incertidumbre. ¿Sabe que cuando vemos el panorama feo, cuando vemos el futuro, porque ahora nos han metido miedo, pues en estas elecciones está el miedo cogiendo por ahí? Como nos hicieron en el año 2000, cuando en el cambio de siglo, cuando se alinearon todos los planetas para los años 80, que iba a profetizar un cataclismo global. Busque eso, cuando se alinearon todos los planetas y decían que el eje iba a ser arrastrado y que iba a haber cambios cósmicos. Yo estoy en récord diciendo no va a pasar nada, porque nosotros vamos a estar aquí hasta el día que el Señor quiere. Y el día que el Señor nos manda a buscar a su presencia, la pregunta es, ¿estamos listos? Yo creo que el Espíritu Santo que toca el corazón de la gente. Ahora, si usted tiene un problema y su vida no está firme en el Señor, yo te invito al altar. Vamos a orar juntos.
Porque en el Señor no hay tiempo para la incertidumbre, para la inseguridad, sino tener la certeza de que yo me acuesto en la noche, pase lo que pase. Si me levanto, voy a seguir viviendo en Dios. Si dejo de existir, porque hay gente que se muere en el sueño. Yo no sé cuánto voy a vivir. Ya yo llené unos papeles, voy a donar mi cuerpo a medicina forense para que ellos lo usen para experimentos. Y el día que determinen todo lo que vayan a hacer, ellos mismos se encargan de enterrarlo y le dicen al hijo dónde estoy enterrado. Lo único que yo le pedí es que no me vengan a buscar todavía, que esperen hasta que me muera. Como dije, muchachos, no me vengan a buscar todavía, el asunto. Pero esas son decisiones, pero la muerte es una realidad. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para enfrentarnos con Dios? Yo te invito al altar. Si tú quieres orar un ratito conmigo, este mensaje continuará. Pero voy a poner el bosquejo completo en Facebook. Hay alguien que dice, yo necesito oración, yo quiero afirmar mi fe. Y le digo al Señor, yo quiero vivir los días que tú me regales sobre la tierra, creyendo en tu voluntad. Porque mi vida está en las manos tuyas. Dígale, Señor, mi vida está en las manos tuyas. Hay alguien que dice, yo quiero la oración. ¿Hay alguien más? Junto con mi hermana Loida, ¿hay alguien más? Si nos regala unos pasos hacia el altar, le invitamos. Venga conmigo hacia el altar y vamos a orar. ¿Hay alguien más? Hay veces que tenemos, estas son decisiones, hermano. Determinamos, necesitamos de Dios en medio de las pruebas. Porque qué difícil se hace vivir en medio de tanta incertidumbre. Pero Dios está en control. Y lo que estamos viendo con las luchas mundiales, con los poderes que están pasando, con las guerras que están pasando, es que se acerca el cumplimiento profético de que Dios va a venir por su iglesia a establecer su reino. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Señor. Dile, ayúdanos aquí. Vamos a orar. ¿Hay alguien más que se acerca? Soberano y bendito Dios. Aleluya. Hermana Tati, qué bueno. Vamos a orar. ¿Hay alguien más? Vamos agarrándonos del Señor. Que sea el Señor el que nos cubra con su gracia. Que nos cubra con su gracia. Y que el Espíritu Santo de Dios obre de una manera especial en nuestra vida. Padre, gracias te doy por el Evangelio. Por el Evangelio que nos trae salvación y vida eterna. Gracias porque nos pensaste con nombre y apellido. No solamente nosotros, no somos mejores que nadie, en diferentes lugares, en diferentes latitudes. Hay gente que se ha encontrado contigo en una prisión, en la persecución, en un hospital, en un desierto, en una crisis, en un lugar donde se le abrió las puertas al Evangelio y llegó alguien predicando tu palabra, llegó un misionero, se abrió el corazón para recibir tu palabra. Lo que parece ser una casualidad, tú pusiste a alguien en el camino, como el etíope se encontró con Felipe, camino a Etiopía, que le habló del Evangelio y su corazón fue despertado a fe y bajó a las aguas bautismales. Cualquier lugar es bueno para un encuentro contigo. En una cárcel, en un momento de incertidumbre, de escasez, de crisis, tú obras. Bendice a mi hermana Loida en medio de sus circunstancias, a mi hermana Tati en medio de sus circunstancias, pero somos fieles, creyendo que no importa lo que pase, tú estás en control y nuestra vida les pertenece. Y si hoy fuese nuestro último día, Señor, recibe nuestro espíritu para estar con la eternidad.
Que tu Espíritu Santo obre de una manera especial. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.